¿Alguna vez te has sentido abandonado, a pesar de haber dedicado toda tu vida a construir y dar todo lo que tenías? Yo una vez me sentí así. Y hoy te contaré mi historia. Una historia no de fracaso, sino del precio que paga un sistema que nunca supo apreciar el sacrificio. Si alguna vez te han dejado atrás las personas para las que diste tu vida, entonces esta historia es para ti. Antes de continuar, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario abajo si esta historia toca tu corazón. Mi nombre es Clara Hernández. Pasé 14 años trabajando en Rexton International, donde fui la arquitecta principal en la construcción del sistema global de firma de contratos para la empresa. Todo lo que hacía estaba enfocado en asegurar el éxito sostenible de la compañía, desde ajustar cláusulas complejas hasta resolver problemas difíciles que nadie quería enfrentar. Pero hoy, nunca imaginé que sería borrada de la historia a la que había dedicado mi juventud. Esta mañana, estaba sentada frente a la pantalla de mi computadora, preparando para finalizar 14 contratos globales por un valor de 6.000 millones de euros. Cada contrato había sido cuidadosamente considerado, desde el horario hasta las cláusulas más pequeñas. Solo quedaba un último paso. Mientras revisaba el archivo de ejecución del contrato de Singapur, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Damon Kessler, el nuevo CEO de la compañía, entró sin tocar. Su mirada fría y aguda cortó inmediatamente el ambiente tranquilo de la oficina. ¿De verdad? ¿Crees que eres intocable, Clara?, dijo, con un tono lleno de desdén. He tenido que limpiar el desastre que dejaste estas últimas semanas. Esta compañía no tiene espacio para los lentos. Y yo no tengo tiempo para esto. Antes de que pudiera reaccionar, un sobre blanco cayó sobre mi escritorio con un fuerte plof. Eficaz inmediatamente, dijo, palabra por palabra, como si fuera una sentencia. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, sin dejar explicación alguna. La puerta seguía abierta, y yo me quedé allí, incapaz de moverme. Nadie vino a consolarme. Ninguna disculpa, solo el sonido del café de la mañana hirviendo, saliendo de la taza que no había tocado, y una sensación de vacío que me rodeaba. 14 años. 14 años había sacrificado para construir el sistema global de contratos para Rexton. Todo lo que hacía tenía un propósito, precisión y cuidado. Una carrera que nadie reconoció excepto yo. Esos contratos, esos proyectos, había dedicado cada día, cada hora. Y ahora, en un solo momento, fui descartada como un objeto viejo. Miré la pantalla de mi computadora. Las palabras esperando firma parpadeaban en la interfaz del contrato final. Un sentimiento amargo se apoderó de mí, pero de inmediato otro pensamiento cruzó por mi mente. Aunque Damon no lo entendiera, yo lo sabía. Ese esperando firma no era solo una frase vacía, era la última clave en el sistema que había construido. Sin ella, esos contratos solo serían borradores caros, sin valor real. Me quedé allí, el sobre blanco aún sin abrir. Seguramente tendría que dejar esta empresa, pero eso no significaba que lo hiciera en fracaso. Había creado un sistema que nadie podía reemplazar, y ahora ese mismo sistema me ayudaría a recuperar el control. Al día siguiente, mientras me sentaba sola en mi apartamento vacío, la sensación de pérdida seguía pesando fuertemente en mi pecho. Pero sabía que no podía permitirme hundirme en este dolor por más tiempo. Mi vida entera había estado ligada a los contratos globales, a los acuerdos que habían hecho posible el éxito de Rexton. Y ahora no iba a dejar que Damon, alguien que llevaba allí apenas unos meses, borrara todo lo que había construido. Me levanté. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco, con la esperanza de que aclarara mi mente. Aunque Damon me había quitado todo, todavía había una cosa que no podía tener: el sistema de firma de contratos que había creado. Ese sistema no era solo una estructura simple, era la última salvaguarda que diseñé, una capa de encriptación dentro del sistema a la que nadie, excepto yo, podía acceder. Desde el momento en que Damon entró en mi oficina, supe que no podía actuar de inmediato. Las emociones que sentí entonces podrían haber nublado mi juicio,
Pero no soy alguien que actúe impulsivamente. Tenía que haber un plan que estaba lista para ejecutar. No dormí en toda la noche. Todo lo que había hecho por Rexton, todos los contratos, los números y los datos, ahora estaban en mis manos. Un gran plano en el que había trabajado durante tanto tiempo, y nunca había visto la oportunidad tan clara como ahora. Todo dependía de mí. Me senté de nuevo en mi escritorio. Abrí mi computadora personal. 14 contratos globales, todos firmados, pero aún no ejecutados. Una serie de contratos multimillonarios descansaban inactivos en el sistema, esperando la última confirmación, un asentimiento de mi parte, algo que Damon nunca podría obtener. Lo único que podía hacer era enviar los contratos de prueba que no podían completarse debido a la capa de protección que había diseñado. Damon nunca entendería eso, y por eso no tenía prisa. No es que no pudiera parar, es que no quería. El sistema que había creado no estaba diseñado para gestionar a personas como Damon, sino para protegerme de las acciones impulsivas e irreflexivas en un entorno donde todo podía ser doblado por la presión y el poder. En ese momento apareció un correo de Frankfurt. Lo abrí y lo leí rápidamente, reconociendo las palabras familiares. Damon había comenzado a enviar contratos de prueba, completamente sin mi aprobación final, y sabía que eso le costaría caro. Podía sentir la ansiedad en las notificaciones que estaba recibiendo de personas en mi equipo, desde Graham en cumplimiento hasta otros con los que había trabajado durante años. Me recordaban y sabían que yo era quien tenía la llave. Incluso hubo alguien de Frankfurt que me envió un mensaje diciéndome que Damon no podía hacer lo que quería sin mi aprobación. Esa fue la señal. No necesitaba actuar de inmediato, solo necesitaba paciencia. En los días que siguieron, seguí monitoreando cada movimiento de Damon a través de los canales internos. No tenía prisa. Sabía que Damon comenzaría a perder la compostura. Cada vez que enviaba un contrato sin mi aprobación, se estaba poniendo una soga al cuello. Sabía que no lo veía, pero no dejaría que se diera cuenta. Miré esos contratos en la pantalla, cada nombre, cada firma, cada número, y entonces sonreí. Aunque Damon pensaba que estaba ganando, no sabía que todo lo que estaba haciendo no podría completarse sin mí. El siguiente paso era solo cuestión de tiempo. Ese día, recibí un mensaje de un viejo colega, alguien con quien había trabajado extensamente para mantener la precisión del sistema. Clara, sé que sigues siendo quien tiene el control final. No dejes que Damon piense que puede opacarte. Ese mensaje fue reconfortante, pero no necesitaba que nadie me lo recordara. Ya estaba demasiado acostumbrada a luchar en silencio. Y sabía, sin importar lo mal que se pusieran las cosas, que aún tenía el poder de decidir cuándo dar el golpe final. Al día siguiente, cuando me senté sola en mi apartamento vacío, la sensación de pérdida aún pesaba mucho en mi pecho, pero sabía que no podía dejarme hundir más en este dolor. Mi vida entera había estado ligada a los contratos globales, a los acuerdos que hicieron el éxito de Rexton. Y ahora, no iba a dejar que Damon, alguien que apenas había estado aquí unos meses, borrara todo lo que había construido. Me levanté. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco, con la esperanza de que aclarara mis pensamientos. Aunque Damon me había quitado todo, aún quedaba una cosa que él no podría tener: el sistema de firma de contratos que yo había creado. Ese sistema no era solo una estructura simple, era la última salvaguarda que diseñé, una capa de encriptación profunda dentro del sistema a la que nadie, excepto yo, podía acceder. Desde el momento en que Damon entró en mi oficina, supe que no podía actuar de inmediato. Las emociones que sentía en ese momento podrían haber nublado mi juicio, pero no era alguien que actuara impulsivamente. Tenía que haber un plan que estaba lista para ejecutar. No había dormido toda la noche. Todo lo que había hecho para Rexton, todos los contratos, los números y los datos, ahora era la llave que tenía en mis manos. Un plano gigante en el que había trabajado tanto tiempo, y nunca había visto la oportunidad abrirse tan claramente como ahora. Todo dependía de mí. Me senté nuevamente en mi escritorio, abrí mi computadora personal.
14 contratos globales, todos firmados, pero aún no ejecutados. Una serie de contratos por miles de millones de dólares que yacían inactivos en el sistema, esperando la confirmación final, un gesto de mi parte, un gesto que Damon nunca podría obtener. Todo lo que él podía hacer era enviar pruebas que no podían completarse debido a la capa de protección que yo había diseñado. Damon nunca entendería eso, y esa era la razón por la que no me estaba apresurando. No era que no pudiera detenerme, sino que no quería. El sistema que había creado no estaba diseñado para manejar personas como Damon, sino para protegerme de las acciones impulsivas y sin pensamiento en un entorno donde todo podría ser manipulado por presión y poder. En ese momento, apareció un correo electrónico de Frankfurt. Lo abrí y lo leí rápidamente, reconociendo las palabras familiares. Damon había comenzado a enviar contratos de prueba, completamente sin mi aprobación final. Y sabía que eso le costaría caro. Podía sentir la ansiedad en las notificaciones que recibía de las personas en mi equipo, desde Graham en el departamento de cumplimiento hasta otras personas con las que había trabajado a lo largo de los años. Ellos me recordaban, y sabían que yo era quien tenía la llave. Incluso alguien de Frankfurt me envió un mensaje, diciéndome que Damon no podía hacer lo que quería sin mi aprobación. Esa fue la señal. No necesitaba actuar de inmediato. Solo tenía que ser paciente. En los días siguientes, seguí monitoreando cada movimiento de Damon a través de los canales internos. No me apresuraba. Sabía que Damon empezaría a perder el control. Cada vez que enviaba un contrato sin mi aprobación, se estaba ajustando la soga alrededor de su propio cuello. Sabía que no se daba cuenta, pero no dejaría que lo supiera. Miré esos contratos en la pantalla, cada nombre, cada firma, cada número, y luego sonreí. Aunque Damon pensaba que estaba ganando, no sabía que todo lo que estaba haciendo no se podía completar sin mí. El siguiente paso solo era cuestión de tiempo. Ese día, recibí un mensaje de un antiguo colega, alguien con quien había trabajado extensamente para mantener la precisión del sistema. Clara, sé que aún eres la que tiene el control final. No dejes que Damon piense que puede superarte. Ese mensaje fue alentador, pero no necesitaba que nadie me recordara eso. Estaba demasiado acostumbrada a luchar en silencio, y sabía que, no importaba cuán mal fueran las cosas, todavía tenía el poder de decidir cuándo hacer el movimiento final. Al día siguiente, no me sorprendió recibir una notificación de Damon sobre los contratos de prueba que seguían fallando. Habían enviado los contratos, pero no hubo resultados. Todo volvió al familiar mensaje de error. Firma incompleta. Y fue entonces cuando supe que Damon no solo enfrentaba su propia caída, sino también la de Rexton. Había estado preparándome para este momento durante mucho tiempo. El fracaso de Damon no fue una coincidencia. Estaba cometiendo errores por su cuenta sin darse cuenta de que todo ya había sido arreglado. No sabía que yo había establecido una capa de protección final que solo yo podía activar. Cada vez que enviaba un contrato sin mi aprobación, solo complicaba las cosas para sí mismo. En los días siguientes, continué monitoreando cada movimiento de Damon a través de los canales internos. Cada vez que tomaba una acción, sabía exactamente cuál sería el resultado. Se organizó una reunión especial en la sede de Rexton, con todos los ejecutivos y altos directivos. Damon se paró frente a ellos, tratando de mantener su confianza, pero podía ver la ansiedad en sus ojos. Aún estamos en proceso de finalizar los 14 contratos globales. Sin embargo, hay algunos problemas que no hemos podido resolver, dijo Damon, su voz un poco tensa. Son problemas técnicos, pero haré todo lo posible para superarlos. No necesitaba escuchar más. Todo lo que decía era charla vacía, sin sustancia. Las cosas ya habían ido demasiado lejos. Mientras Damon trataba de reconstruir su imagen frente a sus colegas, sabía que el sistema que yo había creado estaba funcionando como un reloj. Paso a paso, sus errores lo llevaban al borde. No necesitaba hacer nada más. Él mismo se estaba empujando a un callejón sin salida. Esa noche, cuando todos regresaron a su trabajo, me senté sola en mi apartamento. Abrí mi computadora y revisé las notificaciones de Rexton.
comenzaron a llegar correos electrónicos de socios internacionales. Todos expresaban preocupación, con preguntas sobre el estado de los contratos. Los leí despacio, sin apresurarme, cada oración revelando su tensión. Aún no entendían lo que estaba pasando, pero podían sentir que algo no estaba bien. Hice clic en una notificación de Toronto, donde un socio había enviado un mensaje corto. Clara, si no tenemos tu confirmación, no podremos continuar. Me recosté, tomando un sorbo de té, sintiendo cómo el frío desaparecía poco a poco. Ahora todo ya no era una crisis. Se sentía como un juego de Go, donde yo ya había hecho mi jugada mucho antes, y Damon solo quedaba para seguir. Al día siguiente, recibí una llamada de alguien que no reconocía. Esta vez era de alguien del equipo legal en Frankfurt. Clara, sabemos que eres la única que puede finalizar estos contratos. Si no actúas de inmediato, Damon destruirá todo. Ha comenzado a enviar los contratos sin tu firma, y no se pueden ejecutar. Las palabras de esta persona me impulsaron a actuar. Damon no solo se estaba fallando a sí mismo, sino que estaba arrastrando a toda la empresa con él. No me sorprendió. Esto era exactamente lo que había anticipado. Él no se daba cuenta de que estaba trabajando con un sistema que no entendía completamente. Yo había construido ese sistema como una protección, no solo para mí, sino también para aquellos que no reconocían el valor de los pequeños detalles. No necesitaba apresurarme. Todo lo que tenía que hacer era ser paciente. Todo ahora formaba parte del plan que había puesto en marcha. Damon pensaba que podía ignorarme fácilmente, pero él no sabía que yo ya había preparado todo. Y cuando llegara el momento, yo sería quien decidiera todo. Ahora era el momento de actuar. Con un clic, ingresé al sistema seguro de Rexton. Esos contratos seguían allí, inactivos en el sistema, incapaces de ser ejecutados sin mi aprobación final. Vi el nombre de Damon aparecer en la pantalla, pero no me importó. Esos contratos ya no tenían valor sin la protección que yo había incrustado en ellos. Todo estaba esperando mi decisión final. Damon había perdido el control, y sabía que nunca se daría cuenta de eso hasta que fuera demasiado tarde. Todo lo que tenía que hacer era presionar el botón, y todo cambiaría. El día que había estado esperando finalmente llegó. Los errores de Damon se habían acumulado lo suficiente para crear un colapso inevitable. Lo había estado observando durante los últimos días, percibiendo la confusión en cada decisión que tomaba. Ahora todo era irreversible. La trampa que había diseñado cuidadosamente había comenzado a funcionar, y Damon no tenía escapatoria. Hoy, me senté nuevamente frente a la pantalla de mi computadora, donde esos contratos aún permanecían sin ejecutar. Las palabras, esperando firma, parpadeaban en la interfaz del sistema, un recordatorio resuelto de que Damon nunca completaría estos contratos sin mí. Sonreí, sintiendo la calma en la habitación, una tranquilidad que se elevaba dentro de mí. Todo estaba listo. Abrí una ventana de correo electrónico y vi una notificación de Frankfurt. Una voz familiar resonó en mi mente. Ellos sabían. Ya era demasiado tarde para que Damon hiciera algo. Los socios, las personas a las que había dedicado años de mi vida, ahora se daban cuenta de lo que estaba pasando. Damon, con toda su confianza y arrogancia, lo había perdido todo, y todo lo que necesitaba era un simple gesto para completar lo que había comenzado. No me apresuré, no fui impulsiva. Con cada clic sentí el silencio en el espacio. Mi próximo paso había sido preparado desde hace mucho tiempo. Un largo viaje me había llevado a este momento. Ese sentimiento no podía describirse con palabras. No era la grandeza de la victoria, sino la tranquilidad de alguien que sabía que había hecho lo correcto. Hice clic en el sistema, ingresé el código final de confirmación. Fue una acción simple, pero contenía un poder que nadie podría entender. Cada contrato de Singapur, Frankfurt, Toronto y Sydney se completó inmediatamente. Damon no pudo hacer nada. Los contratos que él había considerado victorias ahora solo eran un montón de papeles inútiles. Cuando todo estuvo listo, recibí una notificación del Departamento de Auditoría Interna. Estos contratos no se pueden completar. Faltan firma oficial.
Y ese fue el momento final. Cuando Damon escuchó esa notificación, supe que nunca lo olvidaría. Cerré mi computadora y me recosté en mi silla. El silencio envolvía la habitación. En realidad, esta no fue la mayor victoria de mi vida. Solo fue un paso en el camino. Pero fue una victoria que tomé de nuevo para mí. Una victoria de paciencia, precisión y silencio. Una victoria que no necesitaba ruido ni declaraciones grandilocuentes. No necesitaba levantarme, no necesitaba hacer ninguna declaración. Damon ya se había derrotado a sí mismo, y yo era la única que tenía la clave para cambiar el curso de los acontecimientos. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí, apareció un nuevo correo electrónico en mi pantalla. Era de uno de los principales accionistas de Rexton. Esta vez no era una alerta, sino una invitación. Clara, queremos reunirnos contigo. Lo que has hecho ha salvado a Rexton. Queremos que te levantes y completes estos contratos bajo tu propio nombre. Lo que sentí en ese momento no fue sorpresa. Todo esto lo había anticipado. El nombre Clara Hernández no solo sería un nombre del pasado, sino que sería un nuevo símbolo. Un símbolo de resiliencia, de recuperar el poder de la mediocridad. A la mañana siguiente, salí de mi casa y fui a encontrarme con ellos. En una sala de conferencias llena de accionistas y ejecutivos de diferentes países, entré con una confianza que nunca antes había tenido. Ya no me miraban como la que había sido descartada. Me miraban como alguien que podía cambiarlo todo. Este sentimiento era extraño, familiar, pero nuevo. Un representante de Singapur habló con calma. Hemos revisado la situación en Rexton y hemos concluido que el equipo de liderazgo actual no es capaz de finalizar estos contratos como se había planeado. Queremos que tú, Clara, completes estos contratos bajo tu nombre, a través de tu propia empresa. Miré alrededor y pude sentir el consenso de todos. Una sonrisa cruzó brevemente mis labios. Finalmente, había recuperado el poder que realmente merecía. Abrí mi maletín y saqué el bolígrafo que había guardado durante tanto tiempo. Un regalo de mi viejo amigo Harold, quien se había retirado después de 30 años en la industria. Me había dado este bolígrafo con las palabras: úsalo para las firmas más importantes de tu vida. Y cuando firmé el primer contrato, supe que no me había equivocado. Cada contrato, cada firma, era una declaración sobre mí misma, sobre el esfuerzo que había puesto y sobre la victoria que merecía. Cuando la última firma se deslizó sobre el contrato, sentí el peso de todo lo que había logrado. Cada trazo de la pluma, cada movimiento, era como un recordatorio de todo el sacrificio, la dedicación y el esfuerzo que había puesto para llegar hasta aquí. Ya no era la mujer descartada por un sistema que nunca me entendió. Ahora era la arquitecta de mi propio destino, una mujer que había tomado el control de su vida, de su trabajo y de su futuro. La sensación de paz que llenó mi ser en ese momento no fue solo porque todo había terminado, fue porque había hecho lo correcto. No había tomado un camino fácil ni había recurrido a la venganza ruidosa. En su lugar, había actuado con paciencia, con precisión y con una quietud que solo se alcanza cuando se tiene la certeza de que el próximo movimiento será el último. De repente, un zumbido interrumpió el silencio en mi oficina. Un mensaje más. Esta vez, era un recordatorio de lo que acababa de lograr. Los contratos que Damon había considerado suyos ahora estaban firmados bajo mi nombre. El poder que tanto había buscado en vano se había desplazado silenciosamente, pero de manera irreversible, hacia mis manos. Es en momentos como este cuando entiendes que el verdadero poder no siempre se demuestra con ruido o gestos grandiosos. El verdadero poder está en la capacidad de tomar el control cuando nadie más lo espera. Y esa era mi victoria. Una victoria que no grité a los cuatro vientos, sino que la susurré en el silencio de la calma. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido que te ignoraron a pesar de todo lo que diste, no olvides darle me gusta y suscribirte para escuchar más historias de resistencia, superación y la fuerza de nunca rendirse. Porque las batallas más grandes no se luchan en el escenario, sino en los momentos silenciosos, cuando tomas el control de tu propio destino. Y si esta historia resonó contigo,
Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame, ¿cómo has enfrentado tus propias batallas y qué has aprendido de ellas? Este es solo el principio de muchas más historias que compartiré contigo.